A ver, ya. Yo dije que no iba a meter relleno en lo que vendría siendo la explicación de lo que es programar. Y voy a tratar de hacer eso posible. Y es que en pocas palabras, programar es escribir instrucciones. Cada línea es una instrucción, excepto ciertos casos y circunstancias. En este caso, para este lenguaje, cada instrucción termina en un punto y coma, ¿sí? Cada llamada hacia el ordenador se termina en un punto y coma, ¿sí? En este caso, aquí qué es lo que le estamos diciendo. Esto que dice static void main, no le presten atención, ¿sí? Por ahora, sepan que todo el código de la aplicación va a ir dentro de static void main, ¿ok? Entonces, esto es una instrucción, termina en punto y coma. ¿Qué dice? Accedemos a la consola, escribir una línea, hola mundo. Vamos a escribir en español, hola mundo. Esto lo que va a hacer es que si escribo aquí .NET Run, va a escribir en consola la palabra hola mundo. Muy sencillo, ¿sí? Digamos que yo tengo una suma 1 más 1, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Pues que va a escribir 2, ¿sí? Por ejemplo, esta es la instrucción básica de llamar a la consola para enviar un dato, ¿sí? Para escribir un dato. Console.writeLine permite escribir un dato digamos, en la consola. Sí, es eso, básicamente. Ahora, si sabemos que cada esto es una instrucción, yo creo que han escuchado hablar de las variables. Las variables son como sitios en donde guardamos valores de cosas, ¿sí? Las variables son sitios en donde guardamos valores de cosas. En este caso yo puedo escribir int, que significa entero. Entonces yo escribo int número es igual a 1. Estamos declarando una variable llamada número. Se puede llamar lo que sea, puede tener el nombre que quieran. Obviamente pues no pueden poner, creo que no se pueden poner caracteres especiales, pero en general puede tener el nombre que quieran. Int significa número entero, número de 32 bits. Que eso es un número que como valor máximo tiene 2 billones 100 algo mil, algo así, ¿sí? Entonces, tengo el número 1, ¿sí? Si yo escribo aquí console.writeLine número, ¿qué va a hacer? Va a escribir 1, ¿sí? Aquí lo que estamos haciendo es declarar lo que se llaman variables. Las variables pueden tener todo tipo de valores. Una variable entera puede tener números. Una variable flotante, que se llama flotante, float, porque así decidieron llamarla, puede tener decimales, ¿sí? De hecho, sí voy a hacer un averiguan. Estamos en clase. Métanse. Voy a esperar un poquito, ¿sí? Hasta ahora todo bien. ¿Alguien no me está entendiendo? Esperen, F. Hay que ponerle aquí una F para indicarle a este número que es un número flotante, ¿sí? Esto es importante. Un número flotante es un número que puede tener decimales, ¿ok? ¿Hay alguien que me esté entendiendo? O que digo, que alguien que no me esté entendiendo. ¿Hay alguien que tenga dudas? Que escriba por el chat general si tienen alguna duda. Si no entienden lo que estoy haciendo aquí. Yo creo que se pueden hacer idea de qué va a pasar si yo escribo esto. Obviamente 1.50 es 1.5, ¿sí? Así que me va a mostrar 1. Bueno, esto es porque hay que poner aquí un toString. Porque esto lo que hace, lo que pasa aquí es que esto me retorna, digamos que la función, bueno, esto es la cosa de console.writeLine. Lo que hace es que me escribe el valor que yo tengo dentro de la variable en general. Pero en este caso, pues bueno, hay que hacer una cosa que se llama formateo. No voy a entrar en dato de esto, en detalle. Bueno, a ver, ¿qué tipo de programación es? Es fundamentos. Voy a enseñar fundamentos. ¿Cómo empieza la programación? ¿Sí? ¿Sí? Una variable flotante. ¿Qué son los números flotantes? Un número flotante es un número que tiene decimales. ¿Ok? Es un número que tiene decimales. Eso es un número flotante. Acuérdense de eso. Número con decimales. También existe un número double.
que la diferencia entre un número flotante y un número double es que el double tiene más decimales. O sea, puede permitirse más decimales. Puede tener números con más decimales. Por ejemplo, lo ideal que el número pi es 3.14, 15, 9, bla, 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 bla. Puede almacenar más decimales para más precisión, ¿sí? En cambio, un número flotante, ven que aquí me está dando como un error. Y es que un número flotante tiene menos decimales. Tiene como un límite de decimales. ¿Bien o no? ¿Entendido o no? Pero en sí es variable flotante. Sí, tipo de... sí, en general, ¿qué pasa? La letra F que está aquí a la derecha significa que que este número es un número decimal, flotante. Si yo le pongo una D, lo que va a hacer es tomarlo como un número double, que es un flotante con más decimales. La clase console no se importa manualmente. No, pero está importada, o sea, realmente se importa por defecto aquí, ¿sí? En otros compiladores no se importa por defecto, ¿sí? Pero using system, o sea, eso se importa automáticamente. Por ahora no le entremos en detalle a esto porque yo sé que no todos saben de qué es una importación de cosas. Entonces, por ahora solamente sepan que console.writeLine escribe cosas. Si yo escribo número más número, y en este caso número es 1.5D, bueno, 1.5F. Si no estoy equivocado, debería escribirme 3. Ok, sí, me escribe 3, ¿cierto? ¿Por qué? Porque 1.5 más 1.5 es 3, ¿sí? Número más número. En este caso, por lo general, no voy a entrar mucho en detalle otra vez, pero las cosas que están dentro de paréntesis no llevan punto y coma. Eso no cuenta como instrucción. Una instrucción es lo que está aquí entero, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasa? Si yo escribo número es igual a número más número. Voy a quitar esto de aquí, ¿sí? Voy a quitar esto de aquí. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué hay aquí? Alguien que diga en el chat, o sea, ¿qué está ocurriendo? ¿En qué se convirtió número? Esto es muy sencillo, o sea, realmente no hace falta, digamos, conocer programación. Se puede entender que número se va a convertir, o sea, la variable número, exacto, es la suma del mismo carácter número. Hay una manera más bonita de escribirlo, que es así. Esto. Que esto me está diciendo, número es igual a número más número. Porque si yo hago esto, esto no va a hacer nada. Esta instrucción de aquí, número más número, punto y coma, no va a hacer nada. Porque cuando yo tengo aquí esto, por ejemplo, la parte izquierda de la operación es la variable a la que le vamos a asignar el valor, seguido de un igual. Significa, a la variable número le vamos a asignar el valor, porque tenemos un igual, de la variable número más la variable número. ¿Sí? ¿Entendido? Por ende, si yo tengo esto así, estamos diciendo a nada le vamos a asignar el valor de número más número. ¿Se entiende o no se entiende? Se entiende, pero eso no sería como un bucle muy raro porque... Sí, pero en general, ¿por qué puedes hablar? A ver, espérate. Muted. Nadie puede hablar. Nadie puede hablar. Ok, pero se entiende, ¿no? O sea, claro. Ovidelio, presos de minorías. Se entiende que si no hay nada a la izquierda a lo que le estemos asignando el valor seguido de un igual, el valor no se va a asignar a nada, ¿cierto? Si yo escribo, por ejemplo, aquí int, no sé, número resultante, ¿sí? Le pongo punto y coma, importante, punto y coma. Número resultante va a ser igual a número más número. Bueno, aquí va a haber un pequeño conflicto, ¿sí? Un pequeño error. Y es que aquí me está diciendo, el Visual Studio Code me está diciendo que yo estoy sumando dos números flotantes. ¿Qué pasa? El compilador no puede saber, o sea, recordemos esto.
Es un igual, Ander. Espérate, ya lo hago más grande. Si puedo. ¿Cómo mierda hago zoom? No sé hacer zoom aquí. Espérate. Visual Studio Code Zoom. Control plus plus. A ver. Ah, sí. Gracias, Yal. ¿Se ve ahora sí mejor? Ok. Miren esto. Ven que aquí tenemos una variable llamada número resultante y es un entero. Recordemos, número entero no tiene decimales, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, si los números enteros no pueden tener decimales y estoy sumando dos números flotantes que tienen decimales, va a haber un problema, que es que el compilador me va a decir, oye, la suma de estos números puede ser un número flotante, ¿cierto? Entonces, por ende, no me va a permitir hacer la suma. Perdón, ¿cómo que flotante? Recuerden, o sea, recapitulando por si no estabas. Número flotante es un número que tiene decimales, ¿sí? Número entero es un número sin decimales. ¿Ok? Entonces, ya vamos a meternos más en este tema después, en un rato. El double también lo expliqué, que el double tiene más capacidad de decimales, ¿ok? Eso ya lo expliqué. Entonces, eso. Ahora. Entonces la operación no se puede dar con un número decimal. Sí se puede, pero ahora mismo no la voy a explicar. Vamos a suponer, para que tengan en la cabeza que sumar dos números flotantes, la suma de dos números flotantes no se le puede asignar normalmente a un número entero. Ya después se puede con esta cosa. Así y escribo así. Y listo. Ahora tenemos un número entero, pero no les voy a explicar esto qué significa por ahora, ¿sí? Por ahora. Entonces, ya entendimos cómo declarar una variable flotante y una variable entera. Un número entero y un número con decimales. ¿Entendido? ¿Alguien tiene una duda? Nope. Nope. Viola. ¿Todo bien? None. Ok. Supongo que está todo bien entonces. Entonces, ahora vamos a declarar una cadena de texto. Supongamos que yo quiero escribir un texto personalizado. Entonces, string texto. Texto es el nombre de la variable, ¿sí? Espera, entonces si vas a sacar una variable entera, no puedes hacer que el resultado sea un flotante. ¿Cómo? ¿A qué te refieres con eso, Arancha? Si vas a sacar una variable entera, no puedes hacer que el resultado sea un flotante. Pues no, o sea, el resultado de una suma de dos variables enteras jamás va a ser un flotante. Porque no importa cuántas veces y cuál número sumes, si es un número entero, nunca va a dar un número con decimales. Al sumarlo, claro. La división es otra cosa. ¿Sí? ¿Entendido? Si quieres que el resultado de una variable entera quede bien, no puede quedar decimal. No entiendo exactamente a qué te refieres con eso. O sea, sí, básicamente una variable entera no puede tener dentro un número que tenga decimales. Una variable entera no puede tener dentro un número que tenga decimales. Hay que convertir ese número con decimales a un número entero. Pero luego ya haré una indagación de cómo se hace eso. Por ahora métanseles en la cabeza eso, que la suma de dos números con decimales no se le puede asignar a una variable que sea un número entero. ¿Entendido? Ok. IntelliJ IDEA funciona para C#? No. Funciona para... bueno, creo que para C# no entra de lo que yo sepa. La verdad no estoy seguro, pero dentro de mi conocimiento no. Entonces, vamos a declarar un string. ¿Qué es un string? Texto. Texto. Palabras, letras. Bueno, las letras es
Sí, letras también, letras. Sí. Entonces, string texto va a ser hola a todos. ¿Sí? Tengo ese texto. String. Sí, es string. Tengo el texto que se llama hola a todos. Se declara con comillas dobles. Así. Se declara con comillas dobles. Entonces, si yo escribo ahora console.writeLine texto, que es el nombre de la variable, recuerden, primero está el tipo de variable, luego está el nombre de variable, y luego está el igual, y luego está el valor que va a tener la variable. Profesor, pausa de clase virus. Si está entendido, si está claro esto, ¿esto qué va a hacer? A ver, repito. Lo primero que se escribe para declarar una variable es el tipo de variable. Int, float, string, lo que sea. ¿Ok? Luego va el nombre que va a tener la variable. Es un nombre único, un nombre irrepetible. Un nombre que no se puede repetir. Dentro, bueno, digamos, por ahora les voy a decir que no se puede repetir, pero luego verán que sí se puede repetir en otros casos, en términos general. Exacto, lo que dice ahí. Va a cambiar el nombre a Dial porque Pichurria está muy picho, está muy podrido. Lo que dice ahí Dial, ¿sí? Y al final de todo un punto y coma. Al final de todo un punto y coma. Es importante el punto y la coma, ¿ok? Importante, totalmente. Porque, recuerdo, el punto y coma señala la finalización de una instrucción. Todos son instrucciones. En pocas palabras, si leemos por instrucciones, aquí dice: declárame la variable texto que se llame, declárame la variable texto que sea una cadena de caracteres que diga hola a todos. Luego esa instrucción dice: escríbeme en consola la variable texto, ¿sí? ¿Las variables son case sensitive? Yes. O sea, sí, yes. Porque lo respondí en inglés. Sí, son case sensitive. Si yo escribo aquí con T mayúscula, verás que aquí tengo errores. Tengo un error aquí. ¿Sí? En efecto, si yo escribo .NET Run, va a escribirme hola a todos. ¿Por qué? Porque el texto que está dentro de la variable, voy a cambiar el nombre, no le voy a poner texto, le voy a poner variable 1, por ejemplo. El texto que está dentro de variable 1 es hola a todos. Entonces, a la hora de escribirlo en consola, me va a escribir hola a todos. ¿Entendido? Si entendí bien el diseño para textos, ¿puedo usarlo con algo más? No se puede hacer con algo más. Es para textos. O sea, obviamente puedes hacer letras, por ejemplo, pero normalmente es una cadena de caracteres, un texto, ¿sí? Que ya la puedes tratar como tú quieras. La puedes utilizar para decodificar base 64, alguna cosa extraña que se te ocurra con cadena de caracteres, pero en general string es un texto. Por ejemplo, KDVNE1, eso sería un... Sí, o sea, si literalmente yo copio esto y lo pego aquí, ¿qué va a escribir? Pues eso mismo, ¿sí? Es un texto. No importa cómo lo tomes. Si está dentro de estas comillas dobles, se considera un texto. ¿Listo? Todo lo que esté dentro de comillas dobles para el programa se va a considerar un texto. Por eso, aquí yo puedo hacer esto. ¿Qué va a pasar si... ¿Qué va a escribir esto aquí? ¿Qué va a escribir en la consola? ¿Qué va a escribir? Exacto, va a escribir variable 1. No va a escribir KDVNE1. No, va a escribir variable 1. Pero si le quito las comillas, va a escribir lo que está aquí. ¿Listo? ¿Entendido? ¿Todo bien? ¿No hay problemas? Ok. Entonces, ahora voy a introducir lo que vendría siendo lo inverso a escribir en consola.
Vamos a hablar de lo que es... las comillas marcan una prioridad. Hola, Valen. Las comillas marcan una prioridad. ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Una prioridad. O sea, las comillas marcan... el inicio y finalización de unas comillas dobles marcan el inicio y la finalización de un texto. Todo está grabado igualmente. Todo está grabado, no pasa nada. Si llegaron tarde y se pierden de todo lo que viene aquí en adelante, pues miran la grabación y no pasa nada. ¿Qué pasa? Si yo inicio la... Miren esto. Si yo inicio las comillas y no las cierro, miren lo que va a pasar. Me va a dar un error. Porque es como si la cadena de texto se hubiese quedado abierta y sigue hasta aquí abajo. Incluso si yo hago esto, creo que se va a ver de una manera un poco extraña. No. Bueno, la cuestión es que si yo tengo que cerrar las comillas dobles para finalizar el fin de un texto, valga la redundancia, ¿sí? Miren esto. El punto y coma, o sea, lo puse, pero lo puse antes de las comillas dobles y luego puse otro punto y coma. ¿Qué pasa? Que el texto que va a escribir va a incluir el punto y coma. ¿Por qué? Porque lo toma como texto. ¿Sí? Aquí está. ¿Lo ven? ¿Se entiende? Listo. Bueno. Ahora voy a introducir lo opuesto a escribir en consola, que sería recibir datos del usuario. ¿Sí? En este caso, write line, pues lo contrario sería read line. Pero esta vez, esto de aquí va en la parte derecha de lo que vendría siendo la variable. Me explico. Si escribo variable 1 es igual a esto. Si escribo variable 1 y después igual a console.readline y digamos luego escribo console.writeline variable 1 y yo ahora voy a ejecutar esto, ¿sí? Voy a ejecutarlo. Exacto, lo que escribe el usuario se guarda en una variable, es muy sencillo. Entonces si yo ahora escribo hola, así, me va a escribir, me va a repetir el texto, porque yo aquí le dije que variable 1 va a ser igual a lo que yo como usuario escriba. No es lo mismo, amor, no es lo mismo. Es distinto. O sea, tiene como la misma, entre comillas, la misma finalidad, pero no. Entonces, entendido esto, esta instrucción, o sea, voy a repetir. Creo una variable llamada variable 1 que tiene el texto cualquiera, literalmente, texto cualquiera, ¿sí? Entonces, yo luego le digo, variable 1 va a ser igual a lo que el usuario escribe en consola. ¿Sí? ¿Me siguen? Variable 1 va a ser igual a lo que el usuario escribe en consola. Y por último, muéstrame variable 1. Entonces, si yo hago, por ejemplo, variable 1 más variable 1, esto no es realmente una suma, esto se va a tratar como una concatenación. El valor por defecto no es necesario. Yo puedo dejar esto así. Igual, y lo que va a hacer es que variable 1 va a tener un texto vacío, ¿sí? No nulo, vacío. Para si alguien se lo pregunta. ¿Qué va a pasar ahora? Si yo guardo esto y le doy .NET Run, pues que si yo escribo hola, así, va a escribir hola, hola, otra vez. Como que porque yo le puse la suma. Yo puedo sumar textos. Y realmente, a ver, no es sumar. Es como unirlos, ¿sí? Puedo unir textos con la expresión de la suma. De esta forma. ¿Sí? ¿Entendido? Entonces, haciendo una recapitulación de lo que se ha aprendido hasta ahorita, podemos intuir que podemos hacer esto. Int x, y. Pero está mal si suma. No, está bien. O sea, se puede utilizar para ciertos casos. Se puede utilizar para ciertas cosas.
Entonces tengo a un valor entero x, bueno, a ver, esperen. Int x, int y. Perdón, luego explico lo otro. Así, ¿sí? Declaré una variable x y una variable y. ¿Ok? Y ahora yo dije, x es igual a console.readLine. Y esto creo que le puedo poner aquí no, ok, a ver. Aquí va a haber un conflicto, ya lo arreglamos. Y ya empezamos a ver cómo es que se puede tratar esto. Entonces yo estoy diciendo que x va a ser igual a lo que escribe el usuario y y va a ser igual a lo que escribe el usuario. Y entonces ahora yo puedo escribir aquí console.writeLine. Y empiezo a escribir entre comillas. La suma de las variables introducidas por el usuario es, dos puntos, x más y. ¿Sí? Esto lo que me va a permitir... A ver, aquí me falta esto, el más. Y esto lo que va a hacer es que si yo escribo 1 y luego escribo aquí 2, entonces aquí me va a decir la suma de las variables introducidas por el usuario es 3. Exacto, el error es porque console.readLine entiende que lo que yo escribo aquí en consola es un texto, ¿sí? Pero es que yo no puedo meter un texto en un entero. Son variables totalmente distintas, ¿cierto? Eso quedó claro, que yo no puedo meter así como variables que no le pertenecen a otro tipo de variable. No se pueden como juntar, así como así. ¿Sí se entiende o no se entiende eso? O sea, yo no puedo meter un texto dentro de un entero sin hacerle, digamos, una conversión. Ya vamos a ver qué es una conversión. Ya vamos a ver, ¿sí? Lo voy a mostrar justo ahora. Esto que está aquí, esto que yo tengo, o sea, a ver, esto que yo tengo aquí seleccionado, lo que le está diciendo a la consola es, léeme lo que dice el usuario. Entonces, si lo que... sí, pero entonces tienes que agrandar la pantalla porque pues creo que todos lo ven bien, creo. Readline de WriteLine. A ver, WriteLine es escribir en consola y ReadLine es leer del usuario. Exacto. Básicamente. Entonces, no les voy a entrar o sea, no voy a entrar en detalle de qué es esto, pero miren esto. Si yo escribo convert, asócienlo, convert de convertir, punto to int 32. Int 32 es un entero de 32 bits, o sea, un int normal, común y corriente, ¿sí? Esto, lo que estoy diciendo aquí es: conviérteme a un entero lo que escriba el usuario en consola. Un int es un número entero, un número entero, o sea, sin decimales, ¿sí? Eso es un int. ¿Se entiende? O sea, repito. Miren los paréntesis. Voy a separarlos. Yo estoy diciendo que la variable x, que es un entero, va a ser igual a la conversión a un entero de lo que el usuario escriba en consola. ¿Sí? Repito. El número entero x, la variable entera x, va a ser igual a la conversión a un entero de lo que el usuario escriba en consola. ¿Sí? Suponiendo que esto fuese un float y no un int, ¿cómo se escribiría? To float. Bueno, si carga. No está el float. Entonces sería... A ver. Creo que no está el float aquí. Entonces se puede hacer así. Y ya. Bueno. En pocas palabras. Double X. Ahora, o sea, ya es un número double.
Y voy a recordar, número double es un número que tiene más decimales, que puede almacenar más decimales que un número float. En pocas palabras. Entonces, lo que estoy diciendo aquí es conviérteme a un double lo que el usuario escribe en consola. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Todo bien? Ok. Tu int va a volver al int 32, ¿ok? Va a volver al int 32. Y voy a hacer exactamente lo mismo aquí. Ponerle aquí el paréntesis. Voy a quitarle los espacios. Listo. Entonces, si corremos este programa, ya ahora mismo están dando. Entonces, si yo escribo 5, le doy enter, y ahora escribo 10 y le doy enter, me va a decir la suma de las variables aquí esperen un momento. Esperen un momento. Que aquí hay un pequeño inconveniente. Y ya les confirmo qué problema hay aquí. Es 5, 10. Ok. Se escribe así. ¿Qué pasa? ¿Cuál fue mi error? Yo tenía esto. Entonces, ¿qué pasa? Como aquí tengo todo un texto, entonces esta suma de variables la va a hacer como una suma de textos. O sea, agarra el 5 y le pone el 10 después. ¿Sí? La solución es, en este caso, encapsular esta expresión. Para que encapsular es ponerle paréntesis. ¿Sí? Encapsular es poner paréntesis. En pocas palabras, así como en lo más sencillo de la palabra encapsular me refiero a poner paréntesis. Si yo le pongo paréntesis, estoy diciendo que esto que está aquí adentro se ejecuta aparte. ¿Qué pasa en la conversión? Si en vez de números introducís texto, va a haber un error, ¿sí? Si yo ahora escribo aquí y escribo 5 y luego aquí escribo hola, exception, error. Ahí está. La string no tenía el formato correcto, es decir, a la hora de convertirlo a un entero, no encontró cómo convertirlo porque es un texto. Tiene que ser un número. Si escribo un decimal, mira, si escribo un decimal, pasa esto. 10.5. ¿Qué va a pasar? 20 o 21, no estoy seguro. 10.4 para estar seguros. Aquí me va a escribir 20. Pues no me va a escribir porque no es capaz de traducirlo entero. Perdón, me equivoqué. Error. No es capaz de traducirlo entero porque el texto no era un entero, era un decimal. Si no estoy mal, al poner aquí double, si escribo aquí double, por ejemplo, y escribo aquí to double, si yo ahora corro esto y el primero escribo un 10 y aquí escribo un 10.4, debería funcionar. Ok, la suma de las variables introducidas por el usuario es 20.4. ¿Sí? ¿Sí se entiende por qué? ¿O no? Porque el double tiene decimales. El double permite decimales. Y si yo sumo un entero y un double, el resultado va a ser un double. Más por menos. Bueno, no es la mejor explicación, pero sí. Me tengo una duda, ¿por qué tiene un 32? Porque es un entero de 32 bits. En la informática los bits son como ceros y unos, ¿sí? Independientes, ceros y unos. Entonces, es un número que permite 32 bits. No voy a entrar mucho en detalle de qué son los bits ahora porque pues es como que los voy a matar si trato de explicar eso. Pero se pueden estudiar un poquito lo que sería un binario.
Mientras que tengo un doble. Exacto. Mientras uno tenga un double, es suficiente para que el resultado de la suma sea decimal. Exactamente. Tu int 32. Vamos a volver esto un int 32. Y esto es importante. Miren que aquí no tengo un error. Es como ley de signos, no exactamente. Porque si yo sumo dos doubles, no me va a dar un entero. Double y flotante son solo como categorías de los números. No exactamente. O sea, flotante es un número que permite, digamos, 5 decimales. Y double es un número que permite 100 decimales. ¿Ok? En resumidas cuentas. Ok. Miren esto. Yo puedo a un double, porque y es un double, pero yo le puedo asignar un int 32. El programa no es tonto, porque un entero también se le puede asignar a un double. Exacto. En pocas palabras, no se debe utilizar double en todo, porque utilizar un número que permite tantos decimales ocupa mucha memoria. Sí, memoria, gasta mucha RAM, bla, bla, bla. ¿Por qué necesito un int 32 y no simplemente un int? Porque un int no existe. Existe int 32, int 64, que int 64 es un long. Un número long. ¿Sí? Que es como lo que le sigue al int. Es un número tipo, si int es 2 billones 100 algo mil, pues long es como, no sé, un número muy grande. Sí, un número muy grande. No puedo decirlo. Pero sí se entiende el concepto. Porque están los enteros de 32 bits, los enteros de 64 bits, enteros de 16 bits. Que los enteros de 16 bits son números short. Si yo aquí tengo que escribir short. Es un número de 16 bits. Un número byte es un entero de creo que no aparece aquí como int, sino que es literalmente tu byte. ¿Sí? Son 8 bits. Yo creo que yo creo que queda claro que entre más grande sea el número, más pesada es la operación. Entonces hay que trabajar, recuerden que si no es necesario tener un número que sea double ni un número que sea long, es mejor utilizar int o float. ¿Cierto? ¿Se entiende eso? Para ocupar menos memoria y para gastar menos potencia. ¿Ok? Listo. Entonces aquí hicimos una pequeña calculadora. Literalmente hicimos una pequeña calculadora en la cual esperen, int. Voy a volver esto un entero. En la cual lo único que hace es sumar dos números. ¿Sí? Dos números. Repito. Entonces si yo escribo aquí un 5, aquí escribo un 10, me va a sumar hasta 15. Todo bien. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero, por ejemplo, que si la suma es 10, entonces yo digo, magia, la suma dio como resultado el número 10? ¿Sí? Y si no es 10, me diga, la suma no fue 10. ¿Sí? Se utiliza un if, es una condición, un condicional. Escribo if, que significa si x más y. Bueno, a ver, espera un momento. Voy a copiar este texto, voy a copiarlo. Entonces, si x más y es igual. Ahora explico por qué. Es igual a 10. Entonces yo escribo la suma de los números dio 10. La suma de los números es 10. ¿Listo? Y si no, else, la suma de los números no es 10. Ya explico qué hay aquí. Esperen un momento.
por si las dudas. Si yo escribo .NET Run y ahora escribo 4 y luego escribo 8, me va a decir la suma de los números no es 10. Pero si ahora vuelvo a correrlo y escribo 5 y 5, la suma de los números es 10. ¿Sí? Voy a explicar qué dice aquí. Entonces, estoy diciendo que si x más y es igual a 10, escribe esto. Si no, la palabra else significa como si no, ¿sí? Como que restante. Exacto. Sirve para establecer condiciones para x respuesta. Exacto. ¿Qué puedo hacer? Exacto. No es exactamente un then, porque then es como entonces, lo que sigue después. Así que no realmente es un then, por eso se llama else. Es como si esto no se cumple, entonces va a haber esto, se va a ejecutar esto, ¿sí? La cantidad de ifs que se puede colocar son infinitos, tienen límite infinitos. Pero no hay que poner ifs a lo estúpido, ¿sí? Yo puedo poner aquí un if dentro de un if. Yo puedo escribir aquí un if y hacer otra condición, pero pues no es lo ideal en todos los casos. Entonces, ¿por qué escribí igual igual? Ya vimos que la palabra igual, la letra igual, el carácter que se llama igual, solo sirve para asignar valores. O sea, yo en la parte izquierda le pongo el valor de la parte derecha. Para eso sirve el igual. Pero si yo pongo igual igual, lo que estoy diciendo es compárame la parte izquierda con la parte derecha. Si yo escribo esto no va a funcionar. X más y igual a 10. Eso no existe. X más y igual a 10 sí existe. Eso sí funciona. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Cuál es la razón de escribir dos signos de igual? Porque así lo hicieron. O sea, la razón es para hacer una condición. Para yo decir, si lo del lado de la izquierda es igual a lo del lado de la derecha, entonces escríbeme esto. Ahí no se puede entrar tres errores. No, Dial, no se puede. Esto no se puede hacer aquí. Solo dos iguales. Ok. Entonces, o sea, realmente aquí lo que está aquí está claro. Porque miren esto, por ejemplo. Si x más y más x es igual a 10, entonces la suma de los números es 10. ¿Qué significa esto? Ay, mierda. ¿Qué significa esto? Que si yo escribo el primer número un 3 y el primer número un 4, me va a decir la suma de los números es 10. Porque 3 más 4 más 3 es igual a 10. ¿Cierto? ¿Se entiende? Realmente no hay que agregar otra variable porque estamos sumando la misma x. Es como si x por 2, básicamente. ¿Qué tecla apretó para autocompletar? Enter. Y no se puede poner más bien un por 2. Es un ejemplo. O sea, se puede poner x por 2 más y. Esto va a ser exactamente lo mismo. ¿Sí? 3, 4. La suma de los números es 10. ¿Sí? X, que es 3. 6. Porque es 3 por 2, 6. Más 4, 10. ¿Ok? Y esto yo creo que no tengo que explicarlo mucho. El menos es para restar. El asterisco es para multiplicar. Y el slash es para dividir. ¿Ok? Eso yo creo que es como muy lógico. No hay que explicarlo. Creo. Creo.
¿Y qué pasa si el resultado... No sabía, qué mal. Si el resultado es un decimal, entonces... Sencillo, no va a ser 10. Porque realmente, si yo tengo aquí un decimal, por ejemplo, x dividido entre 2. ¿Sí? Es que no. Aquí viene una confusión. Yo a una variable entera no le puedo asignar un decimal sin convertirlo. Pero una condición, yo puedo evaluar si un decimal, o sea, yo puedo evaluar a la izquierda un decimal y a la derecha un entero. Perfectamente puedo hacerlo, porque si yo estoy preguntando si son iguales, a mí no me interesa si el uno es decimal o el otro no. Solamente estoy preguntando si son iguales. Eso es lo único que me interesa. ¿Sí? No importa si es un decimal. Si yo escribo x dividido entre 2 es igual a x dividido entre 2, y en este caso x es un 7, la división entre 7 es 3.5. Pero él me va a decir que la suma de los números no es 10. What the fuck. Literalmente se acaba de romper la Matrix. Porque realmente... no guardé, perdón. No le di control S. Siempre denle control S. Perdón. Siempre tienen que dar control S. Yo sí estaba diciendo que mierda acaba de pasar. ¿Qué mierda acaba de pasar? O sea... Cosa. Que no le di control S para guardar lo que había hecho. Lo que había escrito. Es importante siempre dar control S para guardar. Si x dividido entre 2, que recordemos, x es 7. Si x dividido entre 2, que es 3.5, es igual a x dividido entre 2, que es 3.5, entonces va a decir la suma de los números es 10. ¿Sí? O sea, esto es un texto genérico, no tiene por qué dar 10, es lo que yo escribí. ¿Sí? ¿Se entiende o no se entiende? Que hablen ahora o callen para siempre. Ok. Exacto, siempre será verdadero porque siempre estoy ejecutando lo mismo. ¿Sí? O sea, estoy preguntando si lo de la izquierda es igual a lo de la derecha. Pero es que estoy poniendo que la parte izquierda es lo mismo que está en la parte derecha. Entonces, pues, por obvias razones va a dar lo mismo. Ok. ¿Hasta ahora todo bien? ¿O hay dudas? Denle una pregunta. Aparte del tema, ¿qué pasa? Sí, pues obvio, el servidor está abierto para todos. Entonces, se entiende que es un condicional. ¿Ok? Se entiende. Un condicional es una expresión que evalúa el lado izquierdo y el lado derecho para definir si es falso o verdadero. ¿Sí o no? ¿Se entiende o no se entiende? Listo. Ahora, ¿qué pasa si yo utilizo esto? ¿Qué es este doble I? Esta I que es como la I inglesa, creo que se llama, no sé cómo se llama. Vamos a decir que X más Y, ¿sí? Entonces, exacto, deberían cumplirse dos condiciones. Y Y por 2 es igual a 8, por ejemplo. ¿Qué dice aquí? Si X más Y es 10 y Y por 2 es 8, entonces me va a decir que la suma de los dos números es 10. ¿Sí? Deben cumplirse ambas, exactamente. Si yo escribo .NET y X le escribimos que es X es 6 y Y es 4, la suma de los números es 10. ¿Por qué? Porque 6 más 4 es 10 y 4 por 2 es 8.
Distinto a si yo ahora mismo escribo 7 y 3. Me va a decir la suma de los números no es 10. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien quiere preguntar algo? No puedo creerlo, pero entendí. Ahora está esta otra condición. Miren esas dos rayitas. Las voy a escribir por si no las tienen. Esas. Esas dos rayitas significa o. Es la condición OR. Entonces, si esto se cumple o esto se cumple, entonces va a decir esto. La verdad no sé, yo tengo el teclado en inglés, así que no sabría decirte cómo se escriben. Si yo ahora escribo, si ahora mando .run, momento, control CS, .run, y yo escribo de primer número un 80 y de segundo número un 4, me va a decir que la suma de los números es 10. ¿Por qué? Porque X más Y, 80 más 4, no es 10, ¿verdad? No es 10. Pero 4 por 2 sí es 8. ¿Ok? ¿Se entiende? Repito, aquí escribo un 80 y luego escribo un 4. 80 más 4 es 84, no es 10. Pero 4 por 2 sí es 8. Entonces se va a ejecutar esto. Se cumple la otra condición exactamente. ¿Sí? Ahora, yo puedo escribir algo como esto. Mayor que 10. ¿Sí? El texto es fuera de contexto. Sí, el texto es totalmente fuera de contexto. El texto está porque sí. ¿Sí? Es fuera de contexto, no te preocupes. Voy a poner algo más para que no se confundan. La condición se cumplió. La condición no se cumplió. ¿Ok? Así se entiende mejor. Así no hay confusiones. Yo puedo hacer cosas como estas. Volviendo al tema. Sin tildes porque hay que configurar unas cosas para las tildes porque si no sale como raro. Entonces, yo puedo escribir cosas como estas. Si X más Y es mayor que 10, si X más Y es menor que 10, si X más Y es mayor igual que 10, o sea, mayor o igual, si X más Y es menor o igual que 10, ¿sí? Estos son evaluaciones, son como maneras de evaluar si lo de la izquierda se cumple con lo de la derecha, ¿sí? Eso es rápido, ¿sí? Yo creo que se pueden hacer la idea de qué hace cada cosa. Sí, exacto, André. Sale como todo raro. Yo creo que no lo tengo que explicar, pero en todo caso voy a hacer un ejemplo. Y es que sí, hago aquí .NET Run. Sí, es un charset, pero eso es tema de otra cuestión. Si yo ahora escribo 80 y luego escribo 4, me va a decir la condición se cumplió. Porque se cumplió que 80 más 4 es mayor que 10. Y se cumplió también, de paso, que 4 por 2 es igual a 8. ¿Sí? ¿Se entiende? No hay problema, no hay dudas. Asimismo, puedo decir que sea menor. Y si yo ahora escribo... Mierda. Si yo ahora escribo... Porque... Espera un momento, porque ahora... Así, ya. Si yo ahora escribo, por ejemplo, 1.
y luego escribo 2, la condición se cumplió porque 1 más 2 es menor que 10. 2 por 2 no es 8, pero 1 más 2 es menor que 10. ¿Qué es lo último? ¿A qué te refieres, Taiga? Con lo último. Un momento, voy por agua. Dame un segundo. Ya volví. Se fue el profe, hagan desorden. No, señores, tengo literalmente la nevera aquí al lado. Alguien me presta 20 pesos para un juguito. Literalmente tengo mi nevera al lado, así que no se preocupen. Nunca me desapareceré por más de 5 segundos. Tiene el compu al lado de la estufa. Profe, ¿puedo ir al baño? No, no se puede. Un descanso hasta las 9. Un descanso hasta las 9, porque me duele tanto hablar. Recreo. Recreo de 5 minutos a jugar geometría. A las 9, o sea, faltan en 5 minutos, o sea, en 4 minutos. Sí me vi el cap de Shingeki. Está re bueno. Se muere Levi. Ya. Mentira. No sabemos, la verdad yo no sé si se muere o no se muere. Parece que se murió, ya veremos. No me acuerdo. ¿Las clases serán a la misma hora de siempre? Sí. La idea es que sí. Porque es que a esta hora yo ya salgo de trabajar. No lo entendí muy bien, alguien me explica. X más Y. O sea, eso lo que dice es que si X más Y es mayor que 10 o Y por 2 es igual a 8, entonces se ejecuta la condición. ¿Sí? Si X más Y es mayor que 10 o Y por 2 es igual a 8, se ejecuta la condición. Si no, no. Bleed bits es porque tienes un error. Si te sale S1 es porque tienes un error. Revisa que no tengas errores. Profe, mira off topic. Comparte si te gustaría tener una pija chorreando de leche en el orto. Si te gustan las clases de Deli. Nada. Sí, Anmao, claro que sí. Aunque no manejo HTML casi. Cake. Exacto, run para iniciar. Y en el Visual Studio no hay una forma de iniciar el proceso sin necesidad de usar el F5 y que tenga que abrir toda la consola por separado. No, tienes que darle a la flechita que está ahí y así funciona. No manden shitposts o los baneo. Primer aviso.
Está off topic. Ay, Dios mío. Bueno, todos sonrían, pónganse una foto en Discord sonriente para hacer asimilar como si tuvieran la cámara encendida y le tomamos una captura así como prueba para los recursos del estado de que sí estoy dando clases. Ya, mentira. Mandaba un perro sonriendo. Bueno, ya. 9. O sea, ya pasó el tiempo. Entonces, volviendo al tema. Ya que he entendido la condición. Para no compré. No alcanza a comprar. Entonces, sí quedó entendido las condiciones. ¿Sí? Sí está correcto. ¿O no? ¿Quién no entiende? Que hablen. Hablen ahora o callen para siempre. Yo ni sé dividir por dos, pero estoy entendiendo. Ah, para ejecutarla en terminales .NET Run, así. Vale, después de eso, pues escribes. Escribes, en este caso yo escribo .NET Run y luego escribo 5, Enter. Y luego escribo 10, Enter, pues se va a ejecutar la condición. Si tienes exactamente lo que yo tengo, claro. Bueno, volviendo al tema, entonces digamos que ahora ya, vamos a hacer otra cosa. Ya se acabó el tema de las condiciones. En todo caso, pues la clase estoy grabando todo. Así que volviendo al tema. For int. Voy a escribir esto. No se asusten. Después de que lo escriba lo explico. Miren esto. Ejecuté la aplicación y me escribió el número desde 0 hasta 100. Y solo escribí esto. ¿Sí ven? A ver, voy a explicar un poquito mejor esto. Un momento, cambiar de ventanas, pantallas, así. Ok, entonces voy a abrir Paint. Si yo tengo esto así, tengo este código. Un momento. A ver, un momento. Voy a copiarlo un poquito mejor, más grande. Así. Yo tengo este código, ¿sí? Esto que tengo aquí, esto que dice for, a ver, un color más visible. Esto que dice for es un bucle. Es un código que se ejecuta repetidas veces dependiendo de una condición. Entonces, aquí estoy diciendo la palabra para. Entonces empiezo. Para un entero llamado i, que va a empezar siendo 0. Para un entero i que empieza siendo 0. Si este número i
es menor que 100, entonces se ejecuta el código que está dentro de corchetes y se le suma 1 ahí. I más significa I más 1. ¿Sí? Sí, va a contar de 0 a 100. ¿Qué pasa? ¿Sí? Paso 1. Paso 1. I es igual a 0. Paso 2. Pregunta si I es menor o igual a 100. Paso 3. Ejecuta este código. Paso 4. Se le suma 1 ahí. ¿Sí? Si el paso 2 no se cumple, que I es menor que 100, menor o igual a 100. Si esto no se cumple, no se va a ejecutar ni el paso 3 ni el paso 4. Se rompe el bucle, ya sale de aquí, sale de esos corchetes. ¿Sí entienden? Es algo así. A ver, voy a empezar. Voy a hacer acá que dice que el punto y coma es para, digamos, hacer como una separación, Andere. Hasta que se cumpla, hasta que se deje de cumplir la condición. Voy a hacer un ejemplo práctico, ¿sí? I es igual a 0, ¿sí? Empezó, o sea, el código viene por aquí, porque el código se ejecuta de arriba hacia abajo, ¿sí? Entonces el código viene aquí y entra a este bucle for. Entonces entra al for y empieza. Creamos una variable i que empieza por 0. Suponiendo que yo soy el PC y yo estoy leyendo esto. Entonces, i es 0. Ahora pregunto, ¿i es menor que 100? ¿Menor o igual a 100? Es cierto, porque i es 0. Entonces ejecuto este código que es escribir i. Es decir, escribo 0. Ahora, como escribí este código, ejecuté este código, ahora ejecuto esto que está aquí arriba, que es i más, es decir, sumarle 1 ahí. Ahora, volvemos a empezar, pero ya no se ejecuta esto, y ya no es igual a 0. Ahora i es igual a 1. Pregunto, ¿i es menor o igual a 100? Sí, es 1. Entonces escribo 1, escribo i, es decir, 1, y luego le sumo 1 a i. Ahora i es igual a 2. Y así. I es igual a 2. ¿Es menor o igual a 100? Sí, porque es 2. Entonces escribo i, es decir, escribo 2, y ahí le sumo 1. Ahora es 3. Y así, sumando, el i más siempre irá de 1 en 1. El i más, ya te explico cómo se puede cambiar. Así sumando, se ejecuta esto 100 veces hasta que llega al número 101. Cuando llega al número 101, ¿qué va a pasar? ¿I es menor o igual a 100? No. Es 101. Entonces, no ejecuta esto ni esto. Y sale del bucle for. Y si hay más código abajo, lo ejecuta. Nada, lo del while. Ya ahorita explico el while. Yo digo que el for es más importante. Si se aprende el for, es más fácil aprender el while luego. Pero no va a confundir. Entonces, por ejemplo, ahorita me preguntó el i más siempre irá de 1 en 1. Esto se puede cambiar. Mierda. Aquí. Si yo ahora en vez de i más escribo. Espera. Ya. Si yo ahora en vez de i más escribo i más igual 2, ¿qué va a pasar? Voy a ejecutar el código. ¿Qué pasó? Miren el código. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Se va a sumar de 2 en 2. ¿Sí? Si yo ahora escribo i
O sea, miren esto. Yo tengo escrito i menos igual a 100, ¿cierto? Entonces eso puedes hacerlo con cualquier número. ¿A qué te refieres con cualquier número? Teóricamente sí, o sea, yo voy a poner i más igual a 10 para que sume de 10 en 10. ¿Sí? Si yo ahora hago esto, verás que el código ejecutado... Ah, espérate. Va a ser 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. ¿Sí? Yo puedo sumarle lo que yo quiera. Y solo dice Hello World. Tienes que darle control S para guardar, Taiga. Control S es para guardar lo que estás haciendo, los cambios, guardar cambios. ¿Se lo puede hacer con decimales? Sí, cierto, se puede hacer con decimales. Si yo ahora hago un float, así. Float i es igual a 0. Y entonces ahora yo escribo aquí i más igual 0.1 f. Y ahora escribo .NET Run. Me va a escribir todo esto, sumando pedazo por pedazo, sumando de a 0.1 hasta que llega a 100. Bueno, aquí hay un error de precisión porque es error del lenguaje. Pero en normas generales se hace así. ¿Ok? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Está entendido que es un bucle for o no? El que no entienda que le pregunte, porfa. ¿No entendiste? No. Si no entendiste lo reexplico. Mira. Reexplico. Más igual. Bueno, es que más. A lo último es porque en vez de sumarle de a 1 o de a 10 o de a 5, le sumé de a 0.1. ¿Sí? Que sume desde 0 hasta 100 de a 0.1. ¿Sí? ¿Hay alguna forma de tener el bucle antes de que se cumpla la condición de la estructura? Sí, claro que se puede, pero no voy a entrar en detalle de eso porque pues por ahora no es lo ideal. Ahorita lo explico, Dial, ahorita lo explico. Por eso pasó. Es un error del lenguaje. Es que, Taiga, no puedes escribir control S dentro de la consola. O sea, tienes que estar dándole clic aquí, en donde está el texto. Das clic en donde está el texto y le das control S. Si le das clic a la consola, te va a salir eso de abajo. ¿Ok? ¿Listo? ¿Alguien no entendió? Voy a explicar lo que dijo Dial, ¿sí? Porque lo que dijo Dial digamos que es importante, pero no lo quería tocar, pero bueno, lo voy a hacer de una vez. Y es que hay una, digamos que un texto, digamos como una condición, una condición no, una, ¿cómo se llama esto? ¿Lo estás grabando? Sí. Una palabra reservada, exacto, como decir string o lo que sea, como una palabra especial del lenguaje que está destinada a que se puede romper un bucle si se escribe. Ejemplo, si yo escribo if y es igual a 50 y yo aquí escribo, a ver, un momento, console.writeLine y yo aquí escribo break. Miren esto. Hay una manera de yo limpiar la consola. Es que se ve muy feo. Clear. Ah, ya. Qué bonito. Me lo inventé, .NET Run. Miren esto. Miren la condición. Para int que es igual a 0. Si i es menor o igual a 100, se ejecuta el código e i más.
Pero como pueden ver, la ejecución terminó en 50. Contó desde 0 hasta 50. Me quise el resto. Contó desde 0 hasta 50. No contó desde 0 hasta 100. ¿Por qué? Porque en este código dice que si i es igual a 50, en el momento en el que i sea igual a 50, rompe el bucle for. ¿Sí? Hay otra condición, otra palabra reservada como break, que si yo ahora lo escribo aquí, miren esto, lo voy a escribir primero. Miren esto. Clear. Mierda. Perdón. .NET Run. Miren esto. Contó desde 0 hasta 100, pero falta el número 50. Falta el número 50. ¿Sí ven que no está el 50? Contó todo, pero no está el 50. ¿Por qué? Pues por el hecho de que la condición if dice si i es igual a 50, continúa. ¿Qué significa continuar? Significa que va a partir de aquí, a partir de esta palabra, va a pasar directamente a i más más. Y lo que esté abajo lo va a ignorar. Dime. Si cuenta de 3 en 3, termina en 99. Lo último que escribe es 99. Pero está el broke. El break. Claro, o sea, miren esto. Supongamos, o sea, bueno, a ver, pero termino de explicar esto. Si es igual a 50, entonces la palabra continue lo que va a hacer es, a ver, voy a tomar una captura. Miren esto. Yo estoy ejecutando el bucle for normalmente, pero cuando i es igual a 50, la palabra continue lo que va a hacer es saltarme de aquí a aquí, y esto se lo come. ShareX. Así. Si es igual a 50, salta a sumarle i más 1 y vuelve a seguir. Es decir, digamos que i es igual a 49, i es igual a 49, i es menor o igual que 100, sí. Entonces, ¿y es igual a 50? No. Entonces escribe 49, ¿ok? Ahora, i más más. I es igual a 50. Entonces pregunta, ¿y es igual a bueno, primero pregunta aquí, ¿y es menor o igual a 100? Sí, es cierto. Ahora pregunta, ¿y es igual a 50? Sí. Continue. Entonces pasa directamente aquí. I más más. Y es igual a 51. Y vuelve a seguir. Pero en el momento en el que escribes continue, lo que esté después no se va a ejecutar. Esto no se va a ejecutar. Se salta de aquí a aquí. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Ok. Entonces me preguntaba Fónica, Karen, que si yo ahora pongo i más igual 3 y si i es igual a 50, se rompa el bucle, que deje de escribir, esto realmente nunca se va a ejecutar, ¿sí? Miren. ¿Por qué? Porque en ningún momento i fue igual a 50. Desde 0 hasta 100, sumando de 3, y en ningún momento va a ser 50. Miren.
45, 48, 51, 54. En ningún momento fue igual a 50. Entonces el break nunca se va a ejecutar porque como está sumando de 3 en 3 y no va a ser en ningún momento igual a 50. ¿Ok? ¿Entendido? Listo. Bucle for hecho. Ahora. A ver. Profe, ya falta poco de ir a comer. Pues son las 9:20. Voy a tratar de terminar a las 9:30 y que hagan algo, ¿sí? Para que pongan a prueba lo que acaban de hacer, de aprender. Entonces, recapitulando. Sí, tarea, porque con las tareas se aprende. Si no, no se aprende. Gonopletas. Entonces. Int y... O sea, recapitulemos lo que se aprendió para empezar a programar. Una cosa que empieza por int, que empieza por string o lo que sea, es la declaración de una variable. Si yo escribo string hola es igual a saludo, estoy conteniendo de una variable, dentro de una variable string que se llama hola, la palabra saludo. Si yo escribo int hola es igual a 1, estoy conteniendo dentro de una variable entera llamada hola el número 1. ¿Qué más? La condición if es una condición que si se ejecuta, o sea, lo que está dentro de esta condición se va a ejecutar si lo que está aquí es verdadero. Si hola es igual a 1, entonces se va a escribir console.writeLine hola es 1, ¿sí? Esto es verdadero porque hola es igual a 1, ¿sí? ¿Se entiende? ¿O no se entiende? Ok. Yo puedo hacer varias condiciones haciendo la palabra... espérate. Ya. Con dos is especiales de estas. Yo puedo decir hola dividido... No, mentira. Hola por 2 es igual a 2. Eso también se va a ejecutar. Esto va a ser verdadero porque hola es igual a 1 y 1 por 2 es 2. ¿Listo? Esto va a ser verdadero. Y otra cosa que no enseñé, que se me pasó, es que si yo tengo hola es igual a 1, esto va a ser verdadero porque hola es 1. Si pones una sola ahí, no sirve. Directamente no sirve. Sirve para otras cosas. Son operaciones de bits. Si yo ahora cambio esto y lo pongo así, lo que pregunta aquí es si hola es diferente de 1. ¿Ok? Exacto, es lo que pasa con estos signos, sin comparar izquierda y derecha. Esto de aquí lo que hace es comparar si hola es diferente de 1. Y eso obviamente va a ser falso. No se va a ejecutar nada porque hola no es diferente de 1. Hola es 1. ¿Sí? Igual es si son iguales. Y signo de admiración igual es si son diferentes. ¿Ok? ¿Se entiende? Eso se me había olvidado explicarlo. Se me pasó. Y por último, bueno, ¿sí están entendiendo esto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Piola o no piola? ¿Sí? ¿Piola? Ok. Y ahora, lo otro fue el bucle for. Y el bucle for es que
declaro un número que empieza desde donde yo quiera. No tienen que empezar por 0. Puede empezar por 10. Puede empezar por 20. Puede empezar por -1. Puede empezar donde nosotros queramos. Digamos, un número i que empieza por 1. Si i es menor o igual a 20, entonces ahí le sumo 1. Y aquí ejecuto un código. Así tal cual. Así escribo un bucle for. Ya entienden cómo funciona. Esto lo que va a hacer es que va a escribir el número es 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta 20. ¿Sí? Y eso es por ahora lo de hoy. Yo creo que realmente ya no necesito explicar más. De por sí ya van a ser las 1:30. Entonces, lo ideal sería que ahora traten de... A ver, déjenme pensar algo que se pueda hacer con estos conocimientos. Me salió una cosa de Steam. Algo que se puede hacer con estos conocimientos. Traten de hacer... ¿Por qué el más? Pues para agregarle i a la cadena de texto. Traten de hacer un... A ver. Miren esto. Traten de hacer un bucle for. Voy a escribir las instrucciones. Hagan un bucle for que empiece por el número que escriba el usuario en consola. Y el bucle termine si el número es menor o igual... No, menor que 10. No, perdón, menor que, no sé, 30. Y se sume de 2 en 2. Miren eso. A hacer un canal tarea. Bueno, va a hacer un canal tarea. A ver. Anuncios de clases. Directamente en el canal que se llama anuncios de clases. ¿Sí? ¿Lo subimos a algún lado? No, mándelo por el chat. Cuando lo logren hacer, mándenlo por el chat. Y ya. Pregunta. Una captura de pantalla. El archivo no, una captura de pantalla. Y si ingresa el 31, pues no se ejecuta nada. Sencillo. El bucle no debería terminar si el número es mayor que 30. Claro. Pero... sí. No, tienes razón. El bucle termina si el número es mayor. Me confundí, perdón. Tienes razón. Miren lo que dice anuncios de clases. Miren lo que dice ahí y hagan eso. Traten de hacer eso. Hasta dentro de 30 minutos. Hasta las 10 de la noche hora colombiana, 12 de la noche hora chilena y argentina. Sí, 11 hora boliviana. Eso mismo. Pues tú no trabajas, amor, tú no puedes. Estás excluida.
voy a parar de grabar.